Bueno, un saludo muy afectuoso al doctor Jairo Parra Quijano, presidente emérito del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al doctor Ulises Canosa Suárez, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al doctor Pablo Felipe Robledo, director del Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Un saludo también al ex procurador Jaime Bernal Cuellar, que nos acompaña el día de hoy, a su esposa. Un saludo al exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que también se encuentra presente, a todos los invitados, abogados, estudiantes, jueces, fiscales y demás conferencistas que se encuentran hoy en la ciudad de Cartagena. Es un gusto estar acá, es un gusto también saludar a los panelistas que están además participando en esta enriquecedora jornada, en donde la presencialidad creo que es la característica esencial, en la medida en que hemos estado en unas circunstancias de virtualidad en los últimos años, producto también de la pandemia del COVID-19. El día de hoy quisiera hacer una breve reflexión sobre la presunción de inocencia, las medidas de aseguramiento y la responsabilidad del Estado, que es además uno de los temas que nos convoca también, o que me convoca en el marco de esta jornada, este congreso del Instituto Colombiano, en donde de forma asidua, pues yo he venido también asistiendo en los últimos años, en sus diferentes capítulos. Quizás la institución más problemática del derecho penal y del derecho procesal, mejor penal contemporáneo, es la detención preventiva. Figura conocida en otros ordenamientos jurídicos como prisión preventiva, prisión provisional, prisión cautelar, detención previa, detención provisional, encarcelamiento preventivo, encarcelamiento cautelar o custodia preventiva. Por una parte, se trata de una figura sin la cual el proceso penal carecería muchas veces de eficacia y cuya aplicación inmediata, especialmente en los casos connotados, es reclamada con intensidad por la sociedad y los medios de comunicación que la perciben como una pena. Yo creo que ahí hay un debate interesante, porque mientras muchas veces existe la discusión en torno al garantismo, y en torno a la necesidad de que nuestro sistema carcelario tenga una razonabilidad y una proporcionalidad en el marco de la utilización de esta figura, del mismo modo, existen sectores mayoritarios de la población que exigen permanentemente detenciones preventivas como si fueran penas finales dentro de ese proceso. Y yo creo que ahí es el eje central de la problemática que quisiera abordar el día de hoy, porque esa disyuntiva es la que efectivamente es necesario racionalizarla, entenderla y repensarla. Del mismo modo, este tipo de detenciones preventivas se tratan de medidas materiales o estructuralmente idénticas a las penas de prisión que se le aplica a una persona que no ha sido condenada, juzgada y muchas veces ni siquiera acusada, y que por ende compromete no solo el derecho a la libertad personal, sino también la presunción de inocencia. Estos valiosos y sensibles intereses enfrentados en torno a la detención preventiva es lo que genera lo que yo estoy planteando, es decir, la tensión o la crisis en torno a dos principios o a dos ideas. Uno, la idea de la humanización de la justicia frente al procesado y la expectativa ciudadana de que la administración de justicia ofrezca resultados prontos y visibles frente al delito. A lo anterior se suma que esto último también depende, y vale la pena hacer esta reflexión en el marco de los mismos ideas de reforma a la justicia que se han venido dando en el país, de que depende de una política pública de prevención criminal, frente a la cual la Fiscalía General de la Nación tiene unas competencias limitadas. En ese sentido, muchas veces se plantea la idea de que la Fiscalía General de la Nación
Es la única entidad que está comprometida en este tipo de aspectos y de discusiones de carácter procesal, olvidando que la Fiscalía es una parte dentro de ese proceso penal, que tiene que ver necesariamente con lo relativo a la investigación de hechos constitutivos de delito a la luz del artículo 250 de nuestra Carta Política y de la Ley 906 del 2004. Obviamente hay un factor adicional, el factor judicial, el factor de los jueces de control de garantía, el factor de los jueces de conocimiento, que también tienen un rol esencial dentro de una dinámica procesal muy importante. Que claro, la Fiscalía tiene instrumentos muy interesantes para asegurar que ese proceso sea más corto, a través de investigaciones sólidas que permiten incluso en etapas primigenias del proceso, es decir, cuando se legaliza una captura, se formula una imputación o se solicita una medida de aseguramiento, de algunas de las medidas de aseguramiento consagradas en el Código de Procedimiento Penal, en donde si existe una investigación judicial fuerte, con elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permita llevar esa investigación a un buen puerto, podríamos lograr una aceptación de cargos y al mismo tiempo eso nos permitiría avanzar hacia una sentencia anticipada o incluso hacia la utilización de mecanismos como principios de oportunidad para el desmantelamiento de organizaciones conforme a lo señalado también en el Código de Procedimiento Penal en su artículo 324. Conclusión de todo esto, es muy importante que se entienda que este problema que estoy hoy planteando es un problema que no solamente atañe a la Fiscalía General de la Nación como primera parte dentro de ese engranaje, sino al mismo tiempo atañe a una discusión profunda que involucra a la justicia, que involucra los diferentes intervinientes, los apoderados y las personas que están, el Ministerio Público, que al mismo tiempo participa dentro de estas diligencias. Es importante entonces, en un segundo aspecto, hablar de la dimensión de las cifras y posteriormente ya plantear la discusión sobre la naturaleza jurídica de esa detención preventiva y los principios limitadores en el Estado de Derecho y mostrar cuáles han sido los avances jurisprudenciales, normativos y la tarea que ha hecho esta Fiscalía frente a este dilema o el aporte en torno a la expedición que hice de la Directiva 001 del año 2020. Sobre el dimensionamiento de las cifras o de la problemática de las cifras, yo quisiera hacer antes una breve explicación. Cuando la Fiscalía General de la Nación realiza investigaciones estructurales, es decir, cuando existe un trabajo y una simbiosis entre el fiscal del caso y su grupo de investigadores, y se plantea su teoría del caso y su plan detallado de investigación, existe un éxito frente a solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía de más del 85% ante los jueces de control de garantías. Esto es importante decirlo por una razón, porque el éxito de la Fiscalía General de la Nación justamente es el que sepa investigar adecuadamente. Y ahí obviamente hay una dinámica, y es que cuando hablamos de investigación estructural, estamos hablando de comprensión no solamente del Código Penal o del Código de Procedimiento Penal o de los institutos relativos a estas figuras que se aplican permanentemente en el país, sino al mismo tiempo comprensión de los fenómenos criminales que se presentan en el territorio nacional. Fenómenos criminales que están atados básicamente a una idea que yo he venido sosteniendo dentro de nuestro plan de direccionamiento y lo hemos venido mostrando en el país, atado al desmantelamiento de organizaciones criminales. Sobre esto es muy importante decir lo siguiente: hoy nuestras ciudades
están atadas a fenómenos criminales colectivos que implican necesariamente que tengamos que pensar esos fenómenos colectivos desde el punto de vista de las investigaciones estructurales para poder desmantelar esas organizaciones, desmantelar además y detectar quiénes son sus cabecillas y por supuesto incluso en algunos casos lo hemos hecho en las zonas rurales, pero lo hemos hecho también en las zonas, en las ciudades, ya aplicar el concepto de autoría mediata con a posición o a línea de mando dentro de estas organizaciones. Por eso, hace unos días conversaba con el presidente Gustavo Petro y hablábamos de la idea que se tiene en torno a ese sometimiento. Y se hablaba de la idea del sometimiento sobre una base fundamental, y es que el sometimiento se hace con la justicia ordinaria. El sometimiento solamente se puede hacer sobre la base de privación efectiva de la libertad y se tiene que hacer sobre la base de una entrega de bienes a las víctimas y hoy con la fiscalía que tenemos en este país, que es distinta a la fiscalía del año 2002, 2003, 2004, hoy podemos determinar la caracterización de esas estructuras. Nosotros hemos imputado no solamente homicidios de líderes sociales, de reincorporados, sino otros delitos a esas estructuras criminales y por ende tendrá que haber una diferenciación punitiva en el tratamiento que se le dé a esa figura de sometimiento que estamos hablando en el país. Sobre esa base, además al mismo tiempo de la justicia ordinaria, no lo dice el fiscal general, lo dice la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, estos fenómenos criminales tienen que abordarse con instrumentos de política criminal y es la Fiscalía la encargada de hacerlos. Ahí el tema de investigación estructural es fundamental para poder también enfrentar este tema de detención preventiva. En ese sentido, nosotros hemos visto y hemos observado que en los últimos 10 años, en el 2010 teníamos, en el 2011 teníamos 109.520 imputaciones y hoy tenemos hemos pasado a casi el doble de imputaciones y frente a medidas de aseguramiento hemos venido sosteniendo la misma dinámica. Hay una tendencia a que la medida que tiene que ver con las medidas domiciliarias son medidas domiciliarias que se mantienen más o menos en una tendencia del 20% de todas las solicitadas en el país en los últimos 10 años, con algunas tendencias de que sube o baja. En el 2020, por supuesto, con la aparición de la pandemia, pues bajaron un poco las solicitudes de medidas de aseguramiento y disminuyeron las imputaciones, pero hemos venido manteniendo unas tendencias del 20%, más o menos entre el 80%, 77, 78% de las solicitudes de medidas de aseguramiento que se hacen ante los jueces de control de garantía se hacen en centro carcelario. Cuando fracasan esas solicitudes de medidas o fracasa el otorgamiento, cuando no son investigaciones estructurales, sino en muchos casos flagrancias. Cuando hay flagrancias, y ahí hay una distinción importante a propósito de todo lo que se ha venido diciendo muchas veces del fracaso de una política criminal en torno a la libertad que se le otorga por parte de los jueces de control de garantías a muchas personas que van ante ellos, es que en las flagrancias pues no se presentan elementos estructurales muchas veces por parte de los policías, porque recuerden ustedes que no es el investigador o el fiscal el que anda por la calle capturando en flagrancia, eso no lo hace, lo hace la policía, y en ese sentido llegan estos informes muchas veces insuficientes, que generan o bien una liberación anticipada por parte de los fiscales, o bien una equivocación de los fiscales que llevan también el caso en una flagrancia con elementos que no son suficientes para poder solicitar la medida de aseguramiento y el juez de control de garantías determina que no se demostró la inferencia que se requería para que esa persona se le impusiera una medida de aseguramiento en centro carcelario, que es parte de las discusiones que existen en el país. En ese sentido,
Esta pues, discusión que se puede tener en torno a estos dos principios, pues ha venido planteando diferentes escenarios de limitación, que es lo que hemos venido también fortaleciendo en la Fiscalía para que se vaya entendiendo con la directiva. Y es que la privación de la libertad tiene que ser la excepción a la regla. Y esa excepción a la regla pues tiene que estar planteada sobre unos principios, el principio de excepcionalidad, que es en virtud del cual la privación de la libertad durante el proceso penal debe ser la excepción y nunca la regla. Tiene dos subprincipios. Uno, que el Estado tiene la obligación de establecer legalmente y aplicar judicialmente como regla general medidas menos lesivas que la prisión preventiva para asegurar el desarrollo del procedimiento, y la prisión provisional solo puede ser impuesta en los procesos que se adelantan por posibles delitos de especial gravedad. El principio de razonabilidad, que también es importante, en donde se supone que el encarcelamiento preventivo solo procede cuando existe un mérito probatorio sustantivo que haga razonable la privación de la libertad. En otras palabras, la prisión provisional solo puede ser aplicada cuando existan evidencias que hagan sospechar fundadamente de la responsabilidad penal del procesado por el posible delito por el cual procede. Aquí es importante decir algo. Todos estos aspectos tienen que cruzarse con el tipo de investigación que realiza la Fiscalía y con la labor del fiscal. El fiscal tiene que ser alguien, o la fiscal, que cuente la historia de lo que ocurrió, que proceda a convencer, pero al mismo tiempo tenemos que superar o ir superando la idea del siglo XIX, del siglo XX, de que el testimonio es una prueba suficiente para poder avanzar en el proceso. Es muy importante la prueba técnica, y la prueba técnica es la que nos ha permitido tener en casos de relevancia nacional que ustedes han escuchado, caso por ejemplo de la muerte o el asesinato del fiscal Pecci aquí en Cartagena, donde gracias a la prueba técnica logramos en sede de audiencia concentrada, o la primera, esa audiencia concentrada que se hizo a los autores materiales y a un determinador, el descubrimiento incluso que se presentó en esa audiencia de muchos de los elementos que teníamos, adelantando la fase procesal, en donde evidentemente logramos aceptación de cargos por parte de esos sujetos, en la medida en que teníamos prueba y evidencia técnica que nos permitía ir mucho más adelante. Es decir, si nosotros podemos aplicar esos mecanismos de determinación anticipada, podemos lograr también que la justicia sea mucho más rápida, mucho más pronta, y por supuesto resolver también todos estos dilemas que se presentan en torno a la aplicación de estas medidas privativas de la libertad. También está el principio de necesidad teleológica, consistente en que la prisión preventiva solo puede ser impuesta cuando resulte necesaria. Está el principio de proporcionalidad y prohibición de exceso, principio de provisionalidad, es decir, diferentes mecanismos que han limitado el ejercicio, o mejor, han hecho que los fiscales, cuando soliciten esta medida, tengan que tener una carga de argumentación muy importante para efecto de que proceda la solicitud y la obtención de la medida en los casos planteados. Sobre eso se ha venido también en el marco de nuestro sistema acusatorio, pues avanzado mucho, porque el sistema acusatorio tiene una connotación distinta a lo que tenía la Ley 600 o el sistema mixto, el sistema procesal penal mixto en el texto de esta Ley 600, en donde básicamente la Fiscalía podía decretar esta medida. Hoy la Fiscalía pues tiene que acudir a un juez de control de garantías, que es un tercero imparcial, a petición del ente acusador o del apoderado de la víctima, y entrar a plantear estas discusiones frente a ese tercero. Ahí es donde yo creo que amerita una reflexión en torno a lo que ha venido ocurriendo con las discusiones de la Procuraduría, porque uno sí piensa
cuál es el rol que podría tener el Ministerio Público dentro de una audiencia de control de garantías cuando hay alguien que controla las garantías y las garantiza, que es un juez de control de garantías. Y yo creo que ahí, pues evidentemente hay una reflexión que hay que hacer en el marco abierto de una posible modificación de algunos de los temas que tiene la Procuraduría, que ha venido terminando siendo redundantes a la luz de la Ley 906 y del sistema acusatorio colombiano, en el campo de lo penal, por supuesto. En segundo término, la Corte Constitucional también ha venido limitando esa atribución, diciéndole al fiscal que tiene que ser absolutamente, tiene que aplicar estos principios, uno de ellos el principio de necesidad de la detención preventiva a través del análisis de las finalidades constitucionales, a saber de evitar los peligros de no comparecencia de fuga, de obstrucción de justicia para la comunidad o para la víctima, y este límite a la prisión preventiva también ha tenido un origen jurisprudencial en Colombia que se derivó de lo consagrado en los artículos 308 a 312 de nuestra Ley 906. También los test de proporcionalidad, la expedición de la Ley 1760 del 2015, cuando planteó un límite temporal para la detención preventiva más allá de las causales de libertad provisional, que consiste en que solo puede ser impuesta por el término de un año prorrogable por un periodo igual en algunos casos. Y, por supuesto, la existencia de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, que yo siempre creo que es importante decirlo, desde la Fiscalía, pero también desde la dinámica y la práctica procesal penal, es importante seguir pensando que existen otras medidas de aseguramiento para poder también utilizar esas figuras. Para Colombia es muy extraño la utilización de otras figuras porque hemos venido también con una cultura que viene de la Ley 600 y que no hemos podido superar en algunos de sus estadios. Todo lo anterior nos lleva a concluir que el panorama normativo de la detención preventiva en Colombia y en la actualidad es muy diferente al que existía hace 20 años, cuando la detención preventiva era la única medida de aseguramiento que podía ser impuesta por la propia Fiscalía General de la Nación, potencial contraparte de la defensa, y bastaba para ello la configuración de 2 indicios graves de responsabilidad penal, exigencia que muchas veces se solventaba de manera arbitraria con los consabidos indicios, entre comillas, de mentira, derivados del ejercicio legítimo de la defensa durante la indagatoria, y de capacidad para delinquir, derivado de los antecedentes penales del procesado y muchas veces de su mero modo de vida. Aunado a lo anterior, a quien le imponían la detención preventiva no tenía más esperanza que para recobrar la libertad durante el proceso diferente a que se configurara alguna causal de libertad provisional. Por ende, era común que una persona pagara la mayor parte o la totalidad de la pena de prisión a imponer de forma anticipada bajo la figura de la detención preventiva. Con la Fiscalía, y con esto termino, hemos logrado, se expidió la Directiva 001 de 2020, en donde lo que hicimos fue recoger parte de estas discusiones que yo he venido planteándoles. Hemos planteado la idea de que la restricción de la libertad de los ciudadanos procesados por la comisión de conductas punibles es un asunto que exige el mayor cuidado de análisis por parte de los funcionarios judiciales. Se ha establecido las múltiples dimensiones que tiene la detención preventiva. Se ha definido que las medidas de aseguramiento son medidas cautelares, preventivas, provisionales, pero que tienen que tener unos fines precisos. Evitar que el imputado obstruya el ejercicio de la justicia, no comparezca o no cumpla la pena o los fines de protección, que es lo que está en la norma, pero al mismo tiempo tiene que explicarse y darse una carga de argumentación racional dentro de la audiencia de control de garantías para poder solicitar ese tipo de medidas. Y por supuesto, esto, pues a pesar de la importancia que tiene en torno al desarrollo del principio pro libertatis y pro persona, pues ha tenido igual una resistencia dentro de nuestro sistema. No es fácil, se ha mantenido, como les digo, la utilización de la medida a pesar de la existencia de normas
penales que tienen sobre que existen sobre este tema. Hoy día, para agosto del 2022, el sistema penitenciario y carcelario de Colombia registró una capacidad de 81.175 personas y actualmente se encuentra ocupado por 97.316 personas. Es decir, que hay una sobrepoblación carcelaria de 16.141 personas, sobrepoblación carcelaria que genera un hacinamiento del 19.88%. De estas 97.000 personas privadas, 22.925 son procesados, es decir, repito, 22.925 son procesadas, es decir, se encuentran bajo detención preventiva. Esto equivale al 23.5% de la población carcelaria colombiana. La verdad es que estas cifras son cifras mejores que las que existían hace una década, cuando los índices de hacinamiento eran superiores al 30% y una de cada 3 personas privadas de la libertad era procesada, o sea, está bajo detención preventiva. Sin embargo, se ha de reconocer que aún no son las cifras ideales dentro de un Estado de derecho. A esto hay que agregarle como agravante que ese uso, algunas veces excesivo, de la detención preventiva ha generado demandas millonarias contra el Estado y que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido oscilante entre la falla del servicio, régimen de responsabilidad civil subjetivo, y el daño especial, régimen de responsabilidad civil objetivo, como el fundamento de la responsabilidad patrimonial del establecimiento en estos eventos, lo cual ha generado cierta inseguridad jurídica. En efecto, no es lo mismo que exista necesidad de probar la falla en el servicio, entiéndase la culpa, por parte de los funcionarios judiciales, que asumir que el fundamento de la responsabilidad civil en estos casos es una lesión a un derecho, bien jurídico o interés legítimo que los demandantes no están obligados a soportar. En el segundo caso, el riesgo patrimonial para el Estado es mucho mayor, pues las exigencias probatorias son menores. Posibles soluciones. Yo creo que en primer lugar se puede afirmar que más allá de las dificultades que yo he venido planteando, vamos por un buen camino en materia de la comprensión de la detención preventiva. Hoy hay un consenso general de la necesidad de enmarcar también las discusiones que se producen en torno a la detención preventiva a la idea de una política criminal que ata estos asuntos al desmantelamiento de organizaciones criminales, o como se ha denominado en los últimos meses, al desmantelamiento de organizaciones multicrimen. Esto, con los avances normativos y jurisprudenciales, ha venido decantándose de cierta manera. Un segundo término, partiendo de la premisa anterior, puede afirmarse que el camino a seguir es continuar insistiendo en ciertos principios limitadores de la detención preventiva, buscando un análisis o un análisis mucho más y un uso mucho más racional de esta figura. Como ha quedado claro, la Fiscalía General de la Nación, particularmente esta administración, está comprometida con esos principios limitadores, como lo demuestra la Directiva 001 de 2020, en la medida en que es necesario que nuestros fiscales entiendan que la racionalización de esa medida no significa desde ningún punto de vista perder capacidad frente a la investigación, sino al mismo tiempo sostener una investigación en el marco de lo que lograríamos, y es o bien una sentencia condenatoria o bien, por supuesto, una aceptación de cargos. En este caso, la Fiscalía toma partido, y toma partido porque la función de la Fiscalía es hacer investigaciones exitosas, no hacer investigaciones que no sean exitosas. Para eso están todos los mecanismos. Por eso yo les decía hace un momento, para nosotros un testimonio hoy básicamente debe ser la corroboración de los medios técnicos que nos permitan a nosotros tener mayor certeza y elementos materiales probatorios para llegar a una solución concreta y resolver el caso. Es necesario un cambio cultural también.
yo hago también una reflexión abierta sobre ese tema. Todos, recuerden ustedes en el momento que se produjo el inicio de la pandemia, una discusión nacional muy importante donde una parte del país, medios de comunicación particularmente, exigían la salida masiva de los detenidos o personas privadas de la libertad de las cárceles porque les iban a morir de COVID. Pero a los 2 o 3 días había un gran escándalo nacional porque una banda saqueaba o atracaba un centro comercial en la ciudad de Bogotá o en cualquier otro lugar y la gente decía, pero ¿cómo es posible que no los pongan presos? Entonces, la idea esencial de todo esto es entender también el cambio cultural que tenemos que tener alrededor del uso racional de las figuras. Uno no puede casarse con una u otra tesis. Uno lo único que tiene que hacer es casarse con la tesis racional. ¿La detención preventiva es una figura propia del derecho procesal penal? Sí. ¿Cómo se debe usar racionalmente? ¿Cómo racionalmente? Con los instrumentos que se han venido dando en los últimos años derivados de la jurisprudencia, desarrollos normativos y por supuesto del trabajo de la Fiscalía, de las decisiones también internas normativas que hemos tenido al interior de nuestra entidad. Finalmente, es importante recordar que las medidas para lograr una mayor humanización también de la detención preventiva del proceso penal en general involucran a diversas instituciones del Estado. Es pertinente en ese sentido el debate que ha planteado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hace unos días, acerca de los mecanismos de justicia restaurativa. En esta Fiscalía General cumpliendo con ese mandato legal que por tanto tiempo se había desatendido, se expidió el Manual de Justicia Restaurativa. Sin embargo, es un instrumento que está limitado por los mecanismos procesales de mediación y autocomposición que están expresamente autorizados por la ley y los efectos que allí se conceden y que son reducidos. En el Gobierno Nacional, la rama judicial en su conjunto y por supuesto el Congreso de la República está en el reto de consolidar nuevas herramientas que permitan racionalizar y hacer más efectiva la acción penal. Quisiera, por último, agradecer esta invitación, que me parece muy útil, muy necesaria, y decirles que para la Fiscalía General de la Nación, el producto de estas discusiones, como se lo he dicho personalmente al doctor Jairo, como se lo dije al doctor Ulises en múltiples oportunidades, son insumos muy importantes para el mejoramiento del sistema penal, de la tarea de la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, el mejoramiento de la justicia. La justicia en Colombia, como lo decía el día de ayer en la ciudad de Lima, la fiscal general del Perú, en donde hay una situación nacional muy compleja por las condiciones políticas que se viven y por el relacionamiento que tienen con la justicia en ese país, es una democracia restringida. La administración de justicia no cumple con un rol fundamental que es el de equilibrar. Si algo vale la pena en la Constitución del 91, es que la administración de justicia hoy brilla como no brillaba antes de la Constitución del 91. Creo que ese es un escenario importante, un escenario donde todos acá estamos hablando el mismo lenguaje, un lenguaje donde nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros fiscales, los apoderados, los abogados, los estudiantes de derecho, en fin, los funcionarios del Estado, estamos todos los días bajo una idea esencial y es que más allá de cualquier coyuntura, nuestro propósito es el de administrar justicia adecuadamente y por supuesto sostener los pilares del Estado social de derecho que nuestra Constitución del 91 estableció. Esa es la tarea y quiero de nuevo felicitarlos por este congreso ya histórico que marca las discusiones de derecho que se producen cada año en este país de derecho procesal. Muchísimas gracias.